Muy buena noche, Baruch Hashem. Agradecemos como siempre las maravillosas oportunidades que tenemos de seguir aprendiendo cada vez un poco más sobre los maravillosos secretos del cielo a través de las enseñanzas milenarias que se han preservado a través de nuestros grandes sabios, con el propósito de que nosotros sepamos de qué manera es que podemos realizar una serie de intervenciones a favor de aquellos que en algún momento podrían, Jave Shalom, el Eterno no permita, estar afectados en alguna área de su vida. Primero es importante que entendamos desde la perspectiva de la Kabbalah, lo que nos enseña el Tanaj o la Biblia, cuál es la razón por la que se llegan a manifestar muchas veces lo que nosotros definimos como el caos dentro de nuestra vida. El Zohar nos menciona que los seres humanos venimos a este mundo a aprender. Es decir, que tenemos que rectificar acciones que en tiempos pasados hayamos nosotros cometido. Y precisamente es ahí donde muchas veces nosotros nos encontramos con una serie de dificultades en cuanto a la búsqueda de los equilibrios que deseamos formen parte, obviamente, de nuestra vida. Los momentos de felicidad generalmente podríamos nosotros entenderlos según a la luz de la Kabbalah como oasis en los que nosotros podemos descansar, pero que no es un estado permanente. La gente muchas veces cree que cuando logre cumplir determinada meta, determinado objetivo en su vida, podrá ser feliz, sin embargo, no es así. Ahora bien, este proceso de rectificación que nosotros encontramos en nuestra vida generalmente se va a manifestar físicamente. Y es que tanto el Talmud como el Tanaj, el Zohar y otros tratados de formación cabalística hacen referencia a que hay una serie de señales que recibimos todos y cada uno de nosotros de manera previa antes de que se llegue a manifestar el caos. Que si nosotros estuviésemos atentos a estas señales, seguramente tendríamos la capacidad de poder anularlas. Esto usted lo puede leer en el libro de Job. En el libro de Job se describe precisamente que el Creador habla a los seres humanos de dos o de tres formas diferentes. Menciona que a través de los sueños, menciona que a través de las enfermedades o padecimientos físicos y también a través de la manifestación de plagas. Entonces, todos estos mensajes, muchas veces la gente los ignora. ¿Pero por qué razón? Porque desconoce cómo es que comienza a desconoce cómo funciona el mundo de las emanaciones. Por ejemplo, mire, los seres humanos, hoy en día sabemos, generamos un campo de energía toroidal. Y esto no es algo místico, esto es algo que nosotros sabemos que cada vez que nuestro corazón bombea la sangre, está generando una energía que nos cubre y que el doctor Korotkov de la Universidad de San Petersburgo logró capturar a través de la fotografía bioeléctrica y permitía identificar que según el estado en el que el corazón bombeaba, podía estar generando un campo de atracción o de repulsión de todas las emanaciones que se encuentran en nuestro entorno. Y esto derivaba precisamente en la manifestación de ciertos patrones de comportamiento que podían llevar a que una persona que quizá iniciase un día lleno de energía, de alegría, súper motivado, motivada, y de un instante a otro menguase su energía. Y muchos se preguntan, bueno, pero esto es a raíz de qué? Bueno, pues porque a lo largo de todo el trayecto que se va desarrollando durante el día, las personas estamos interactuando no solamente con seres vivos, animados, que nosotros percibimos como seres humanos, animales o plantas, sino también con una serie de campos que inevitablemente nos afectan y que pueden ir minando o bloqueando la capacidad que debería tener el ser humano para poder obtener ideas o mensajes
que le permitirían ser creativo o le permitirían tener la capacidad de poder resolver los problemas en los que muchas veces una persona se encuentra inmersa. Y todo esto, sabemos, viaja a través de ondas, a través de frecuencias, a través de vibraciones. Y volvemos a mencionar, es importante saberlo, porque cuando hablamos de todo aquello que nosotros estamos recibiendo como información, no deberíamos delimitarlo únicamente a aquello que generalmente escuchamos, que es precisamente parte del tema del día de hoy, donde nosotros nos tenemos que preguntar si aquello que estamos escuchando, Hazbe Shalom, podría estarnos destruyendo. Y para esto, pues podríamos comenzar con lo que observábamos hace un momento y escuchábamos en el intro. Usted pudo observar que hay un grupo de niños de una yeshiva, de una escuela de formación rabínica, que están entonando Hallel o cánticos de exaltación. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos que algo que generalmente seduce al ser humano es la música. Esto lo sabemos muy bien. ¿Y qué sucede? Muchas veces no solamente la música, sino también la información que puede llegar a ingresar a nuestro subconsciente. De forma consciente, alguna persona podría decir, bueno, esta melodía me gusta, es de mi agrado. Hay quienes las cantan, las entonan, hay quienes inclusive las bailan, porque ese es el impacto de la música, altera también todo el sistema cardiorrespiratorio. Cuando hemos hablado sobre Kabbalah y música, hemos identificado cómo es que ciertos instrumentos, por ejemplo el bajeo dentro de la música, nos permite saber que tiene la capacidad de alterar la presión cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué sucede? La persona comienza a tener el ritmo de la música. Entonces, ¿qué sucede? Aunque la persona no baila, está moviendo el pie, está moviendo un dedo, o le comienza a agradar la melodía. El problema no es la manipulación que se genera a través de los ritmos que se colocan en la música, sino el contenido de la información que se encuentra implícita en la letra. Ponga usted atención a aquella música favorita que usted tiene. ¿Y qué dice la letra que usted está escuchando? He escuchado personas que de pronto a través de la música, como dice el libro de Proverbios, comienzan a expresar aspectos que le sumen todavía más en la tristeza, en la angustia, porque siente que el intérprete escribió o compuso aquella melodía pensando en usted. Pero, ¿qué sucede? No hay nada nuevo, dice el rey Salomón ahí en el Tanaj, que se haga bajo el cielo sobre este mundo. Ahora, es importante que nosotros sepamos que aquello que está ingresando llega a generar algún tipo de daño, y ahorita vamos a ver a la luz de las enseñanzas que encontramos en el árbol de la vida sobre la manera en que llega a impactar y cómo podemos darnos cuenta físicamente que entonces hay una afectación en esa área de nuestra vida. Ahora, antes de pasar a las diapositivas, además de escuchar y poner atención a la música que una persona está cantando, está bailando, o que ya se adhiere, ya siente que le seduce de una forma, pregúntese. Hemos hablado que hay de pronto personas que hablan únicamente eh, o letras de músicas que hablan sobre ciertos estatus, personas que de pronto incorporan en sus letras que son adictos al alcohol, personas que dicen que son mujeriegos, los cantantes en la letra dice eso, otras personas maldicen a la pareja, otras personas hablan sobre el orgullo de pertenecer a cierto nivel socioeconómico o cultural, y esto es algo que el judío o el cabalista generalmente rechaza. En varias clases anteriores mencionábamos que hace años, quizá en la década de los 90, si no mal recuerdo, había un grupo que todavía sigue entonando por ahí esa letra que dice que estaba orgulloso de formar
parte del proletariado. Y lo digo con mucho respeto, no de manera despectiva. Pero generalmente las personas que se encuentran en ese nivel socioeconómico y cultural tienen muchísimas carencias. Y desafortunadamente hubo una generación que iba a esos conciertos, que compraba esa música y la entonaba como un himno. Y usted puede observar los resultados en el presente. Personas que dicen que no nacieron para el amor. Personas que hablan acerca de que los caminos de la vida son muy difíciles. Shalom. Y la gente es muy fácil de seducir porque tiene un ritmo. Ahora, esto podría estar eliminando a usted el desarrollo de todo su potencial. Muchas veces mencionamos, ¿qué escuchamos nosotros? Hay personas que de pronto van a dormir. Hay mucha gente que tiene la costumbre de que antes de irse a dormir, coloca los noticieros o coloca una serie, algún filme, y toda esa información está trabajando. La persona dirá, no pasa nada. No, sí pasa algo. Ingresa directamente al subconsciente. Conscientemente usted puede filtrar cierta información, pero cuando una persona está dormida, entra al subconsciente y después al inconsciente, y más cuando se está dormido. Entonces, de pronto la persona no entiende por qué razón se fue a dormir con toda tranquilidad y a la mañana siguiente ya tiene una cefalia, tiene un dolor de cabeza, de pronto comienza a tener padecimientos físicos. Dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, no puso atención que probablemente sucede, ¿verdad? Que después de la medianoche hay muchísimos anuncios que hablan sobre medicamentos, sobre deficiencias que pueden llegar a presentar personas con cierta edad, o inclusive hoy en día en las redes sociales usted puede encontrar un bombardeo donde la gente le mencionan, es que a partir de los 30 años ya vas a comenzar a tener un desgaste en los cartílagos, tu sistema óseo, hay que cuidarlo. ¿Y sabe cuánta gente asiste a consultas médicas hoy muy jóvenes, 35, 40 años, con problemas de dolor en las articulaciones? Usted no crea que las farmacéuticas son las amigas y que no investigan acerca de cómo es que funciona el cerebro humano. Por eso la Kabbalah consecutivamente invita a que el ser humano no le deje la tarea del autoconocimiento únicamente a un médico o a un terapeuta. Nosotros tenemos que conocer cómo funcionamos, porque seríamos los que de manera más honesta podríamos prevenir algún tipo de mal. ¿Sabe qué enseña la Kabbalah? Enseña que cuando una persona repite durante 21 ocasiones, durante 21 minutos, en diferentes etapas de su rutina, cierta información la va a comenzar a materializar. Así que si una persona en una semana escuchó 21 anuncios de algún medicamento novedoso que es el responsable de atender la gastritis, la persona a la semana ya va a tener por ahí molestias en el estómago. ¿Pero por qué? De pronto ya comenzó a tener dolores musculares. Esto es muy interesante. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros la Kabbalah? Que nosotros identifiquemos de dónde parten todos estos padecimientos, pero no solamente para que conozcamos la causa, sino que lo detengamos y comencemos a revertir todos estos males. Porque contrario a lo que dice o a lo que se nos ha enseñado en la medicina convencional, hasta un 95% de los padecimientos físicos pueden ser sanados si sabemos cómo funciona nuestro organismo. Y de eso trata precisamente la Cábala. Para esto, vamos a comenzar, mire, con el nombre de una dimensión. El ser humano
para que podamos comprender mejor esto. Está conformado por 10 entidades. Por entidad, nosotros debemos entenderlo como un aspecto integral que es necesario se incorpore como un patrón funcional en nuestro desarrollo durante el comportamiento en este mundo físico. Y entonces, dentro de la Kabbalah, los sabios desde hace miles de años identificaron que hay ciertos aspectos de comportamiento que son responsables o son los responsables de que se generen cierto tipo de afectaciones en el ser humano. Y en la parte superior hay algo que se conoce como Keter o lo que se definiría como la corona. La corona está representada como un estado de conciencia en donde el ser humano ha alcanzado una capacidad de poder identificar el origen de las anomalías. Por ejemplo, cuando una persona llega a tener problemas por trastorno de déficit de atención e hiperactividad, esquizofrenia, estados de coma médico, dentro de algunos otros tipos de dificultades en la mente, se menciona que para poder ingresar a este mundo, ya sabemos que la mente es todo un enigma, se tendría que tener un conocimiento integral de otros mundos que están relacionados con el aspecto de la investigación relacionada con el subconsciente y el inconsciente. Ahora, esto es importante conocerlo porque muchas veces las personas, cuando son padres y un pequeño hijo o hija es diagnosticado con algún tipo de trastorno, como el TDAH, están buscando el origen. Dicen, bueno, ¿de dónde surge este problema? Y entonces se tratan de identificar si realmente hubo algún tipo de afectación relacionada con la genética, pero va mucho más allá. Hoy sabemos que más que la información genética que se comparte a través del ADN, hay otro tipo de emanaciones en las que tanto el padre como la madre estuvieron adhiriendo cierta información hacia el nuevo ser. Pero para esto se tiene que entrar, como volvemos a mencionar, a los enigmas más profundos de la mente. Esto con la hipnoterapia cabalística se obtiene avances maravillosos. Pero bueno, para ir directamente al tema del día de hoy, no vamos a hablar ahorita de TDAH ni aspectos de la mente, sino lo que va a estar relacionado con aquello que nosotros escuchamos. Miren, mencionábamos hace un momento, ¿cómo podemos nosotros identificar que lo que ha ingresado a nuestro subconsciente, a nuestras memorias, podría estar minando los resultados que una persona anhela le favorezcan en su vida? Miren, dice aquí que hay otras dos esferas. ¿Bien? Una se llama Jochma y otra se llama Binah. Jochma lo podemos traducir como sabiduría y Binah lo podemos traducir como inteligencia. Ahora, dentro del diagrama que volvemos a mencionar, está integrado por 10 entidades. Estas dos entidades operan directamente con los ojos y los oídos. El hemisferio derecho estaría relacionado con lo que nosotros estamos compartiendo en base a aquello que hemos recibido. Mire, la Cábala nos enseña
que los seres humanos generalmente absorbemos conocimiento a través del hemisferio izquierdo. La palabra vina está relacionado con una vasija contenedora. Entonces menciona que cuando hay algo que está entrando por nuestro oído izquierdo y nos genera una molestia, nos permite saber algo muy importante, que aquello que nosotros estamos recibiendo es dañino y que desafortunadamente está generando un bloqueo. Mire, el árbol de la vida es un diagrama maravilloso. Vuelvo a comentar. Comienza por la corona, baja hacia Jojma y después hacia Vina. Vina, que volvemos a mencionar, es el aspecto de la inteligencia, todo el aspecto de la racionalidad que habla acerca de nuestra capacidad para poder interactuar con este mundo social, físico. Enseña algo muy importante. Dice que lo que estamos nosotros recibiendo aquí, de lo que entre en el hemisferio izquierdo, va a depender lo que nosotros manifestemos ya en el mundo físico. Porque de este nivel de conciencia hacia abajo ya comienza a materializarse todo. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces la persona trata de resolver desde la racionalidad, desde la inteligencia, desde aquello que hemos estado aprendiendo durante muchísimos años en la escuela. Y se trata de resolver en base a esto. Pero si somos honestos, los resultados son mínimos. Por eso usted puede ver que muy pocas personas logran precipitar aquello que anhelan, una gran estabilidad, un gran crecimiento en todas las áreas de su vida. ¿Por qué razón? Porque generalmente toda la información que se ha recibido a través del hemisferio izquierdo está relacionado con la capacidad para poder resolver situaciones en las que una persona generalmente se emplea al servicio de las demás personas. Ahora, vea lo siguiente, lo que es muy importante. Dice, cuando la persona aprende a recibir desde el hemisferio derecho, desarrolla la creatividad. Dice, viene la sabiduría. Ahora, se dice, más bien no se dice, está descrito en el Zohar, que Jogma, que representa la sabiduría, tiene asignado a un mensajero, en hebreo se dice malachim, mensajeros, que se llama Ras Hiel. Ras significa secreto, Hel significa Dios, secreto de Dios, o lo que muchos dirían como ángel Raziel. Eso traducido en español diría el mensajero de los secretos de Dios. Y es que nosotros debemos saber que en el hemisferio derecho del ser humano es donde se desarrollan todas las habilidades que aún no se han descubierto. De pronto una persona quiere convertirse en un pionero, en una pionera, en alguien que descubre algo nuevo, tiene que poner atención a aquello que está recibiendo desde el aspecto creativo. Pero ¿qué persona escucha? ¿Qué persona está atenta a estos secretos? Muy pocas personas. ¿Por qué razón? Porque Binah, el hemisferio izquierdo, se ha encargado de bloquear, de anular o de exentar el aspecto de la creatividad. Por eso, cuando se menciona que una persona, que si una persona quiere trabajar en la integración de sus hemisferios cerebrales, es muy bueno, por ejemplo, que escuche música. ¿Qué tipo de música? También es muy importante. Ahora, por ejemplo, recuerda usted que hasta hace 2 décadas aproximadamente se decía que
que las neuronas tenían cierta capacidad de autorreplicación y que después ya no podían generarse más. ¿Cuántos años se estuvo diciendo eso? Además, íbamos a la escuela y lo repetíamos, ¿verdad? No, es que solamente tenemos muy pocas neuronas y se pueden dañar y ya no se pueden reproducir. ¿Hasta qué? Llegamos a este siglo y se descubre que las neuronas sí tienen la capacidad de seguirse reproduciendo. De pronto, personas que tienen Alzheimer, no, es que no hay forma en que se comience a ayudar a las personas hasta que se comienza con la musicoterapia. Hemisferio derecho. Algo que la Kabbalah ya ha enfatizado desde hace poco más de 3600 años. El problema, volvemos a mencionar, es que nos la hemos creído o nos la creíamos porque nos enseñaron en la facultad que el aspecto espiritual era similar a las creencias religiosas. Y esto está muy lejos de ser verdad. Entonces, vamos a comenzar aquí con estas preguntas. Bien, ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas, específicamente relacionado con este tema. Yo sé que va a haber muchas otras preguntas, pero pues Hashem, el Eterno permita, vamos a abrir otros espacios para poder desarrollarlos en estos temas de acceso libre. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Primero, identificar. Identificar si los resultados que estamos teniendo están siendo funcionales. Identificar si existe la posibilidad de que la información que he recibido de todo el entorno ha creado en uno mismo, y más que haber creado cierto tipo de patrones que se manifiestan como padecimientos físicos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, estar atentos a la música que escuchamos. Eso no significa que tenga que estar usted privándose de aquello que le agrada. Pero hay muchísima melodía que es muy exquisita y que no contiene letras que pueden llegar a afectar el patrón del ser humano. Ahora, si usted tiene una melodía favorita que tiene letra, observe si desafortunadamente no ha terminado materializando esos patrones de comportamiento. ¿Cómo desarrollamos nosotros el hemisferio derecho? Lo desarrollamos, por ejemplo, a través del estudio de música, no escuchar. Comience a operar la mano izquierda y la mano derecha con un instrumento. A través de la correcta oxigenación de nuestras neuronas, donde generalmente se recomiendan las meditaciones, pero no las meditaciones que se limitan únicamente a descargar el estrés de los cuerpos físicos, sino de aquellas que nos van a permitir a nosotros el conocer cómo es que se genera la segregación de la dimethyltriptamina, de la DMT, muy conocida en la glándula pineal. Esto le va a permitir a usted el descalcificar ese estado en el que el ser humano únicamente responde de forma automática a las situaciones de la vida cotidiana en función a la información que ha estado recibiendo durante su educación hasta el día de hoy. Ahora, es importante entonces que nosotros
también pongamos atención a el contenido de la interacción que nosotros plasmamos con los demás, con el próximo, con el prójimo. La Kabbalah se caracteriza porque conforme va desarrollándose la conciencia del ser humano, la persona o el estudiante y practicante de la Kabbalah va cambiando de entornos, se comienza a volver más selectivo con las personas que se encuentran a su alrededor y comienza a dejar de lado a quien se queja, a quien chismea, a quien maldice y se comienza a adherir a aquella persona que tiene anhelos, que tiene sueños, que va encaminado hacia donde él o ella también quiere llegar. Por eso se menciona que el camino del cabalista muchas veces se tiende a manifestar un tanto solitario. Pero eso tiene que ser así si realmente la persona quiere tener un resultado diferente. Ahora, equilibrar esto es muy importante. Físicamente, dice el Talmud, uno de los tratados también cabalísticos, describe que si una persona tiene algún tipo de afectación en el oído derecho o en el ojo derecho, significa que la persona no está satisfecha con lo que actualmente tiene en su vida. Ha planeado demasiado, tiene muchos sueños, tiene muchos anhelos, pero no los está materializando. El cuerpo físico lo va a manifestar a través de cansancio de la vista, a través de la pérdida del oído, porque la persona no está aceptando. Y a menos que la persona ponga manos o comience a intervenir, entonces comenzará a sanar físicamente. Ahora, ¿qué es lo que le impide? Es lo que tiene que identificar la persona. Bueno, ¿qué me está reprimiendo? ¿Sabe qué representa Adán dentro de la Kabbalah? El hombre primordial, el ejemplo a seguir. Quiere estar arriba, quiere que los demás vean cuál es todo su potencial. Pero si algo se lo ha reprimido, entonces hay daños en esos extremos. Del lado izquierdo significa que la persona se ha limitado únicamente a creer que los recursos con los que actualmente cuenta son los suficientes para obtener los resultados. Y tampoco es así, tampoco está viendo los resultados. Entonces, cuando hay un ojo que pierde la vista del lado izquierdo, hay un daño en el oído, significa que la persona se ha vuelto demasiado inquisitiva, demasiado racional y no permite que ingrese la posibilidad de que alguien más o algo más pueda ayudarle o instruirle. Ha conocido a aquellas personas que de pronto dicen, no, así ha sido toda la vida y no voy a cambiar. Cuidado. Por eso la persona comienza a tener este tipo de afectaciones. Bien, a ver, aquí hay algunas preguntas. Vamos a responder algunas preguntas para seguir con este tema. Bien, dice aquí, me duermo con música de relajación o con sonido de lluvia. Eso me hace difícil dormir, a veces con música de 432 Hz. ¿Eso está mal o está bien? Está bien. De hecho, lo más importante es que nosotros identifiquemos si una persona acostumbra a dormirse con ese tipo de melodías, cómo amanece al día siguiente. Bien, eso se va a manifestar inevitablemente en el resultado. De hecho, mire, le voy a comentar algo que enseña la Kabbalah. En el judaísmo hay una costumbre maravillosa en la que se enseña y se instruye a que si papá y mamá tienen que salir a trabajar y la jornada ha sido muy larga
y tal vez no, al llegar a casa no encontraron despierto a sus hijos o a sus hijas o a la pareja misma y fueron a dormir, es importante que el padre, la madre, se acerque al hijo, a la hija y le susurre al oído izquierdo que le ama. Es lo que le digas, te amo. Lo que usted diga, el te amo es un ejemplo, pero cuidado, porque también la Kabbalah nos enseña un aspecto que se llama la cáscara, el aspecto clipótico, el aspecto negativo. Cuando la persona está durmiendo y genera un mal edicto, la persona también recibe esa información. Si le ofende o le daña, cuidado. Dice, pienso que no nada más la música, sino también lo que vemos en televisión, internet, que no sea productivo para nuestro ser, sino más bien llega a poner, pero sí, así es lo que estábamos comentando, que desafortunadamente hay muchísima información que llega a generar patrones de comportamiento en el ser humano. De pronto una persona comienza, y ya sabe cómo es el algoritmo en internet, que le lleva de un tema a otro y de pronto la persona comenzó enojándose hasta con los políticos que ni siquiera son de su nación y la persona comienza a reaccionar en base a eso. Dice, desde pasaba eso, desde que medito duermo mejor, Baruch Hashem. Dice, todos tenemos un poco de locura. Bueno, también uno habría que preguntar, es cierto, dice, ¿quién es normal, verdad? No hay un referente para la normalidad en el ser humano, así es. Dice, ¿sería útil sugerir una lista de música o canciones para escuchar, para activar Hogma? Es suficiente con ser consciente del contenido de la letra y los megahercios que se generan a través de los sonidos. Pero Hashem. Dice, desde la hipnoterapia cabalística se puede potenciar las habilidades del ser humano. ¿Cómo se puede aprender hipnoterapia cabalística? Sí, de hecho se incorpora información directamente en el subconsciente. Eh, En algunas ocasiones hemos realizado algunas prácticas en línea eh, o muchas veces lo que se recomienda es también tomar ciertas enseñanzas y dormir con ellas. Bien, pero generalmente son prácticas meditativas donde se va introduciendo información específica que consiste en llevar al ser humano para que adhiera a toda esta información y genere patrones de comportamiento. Inclusive, podríamos mencionar que también la programación de la lingüística puede funcionar de esta forma. Dice, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene cura que no sea con medicamentos. Sí, sí tiene cura. Bien, y la recomendación, lo hemos mencionado, con conocimiento de causa, no medique a un niño. ¿Por qué razón? Porque una persona, o no se le dice a los padres, pero es importante que se les diga, padres o madres que muchas veces no conocen el supuesto origen de este trastorno, corren de un lado a otro con especialistas que tampoco son especialistas, no saben, van de un lado a otro, pero lo más importante aquí es saber lo siguiente. Una persona, un niño que es medicado, eh, tiene el 70% de posibilidad de desarrollar esquizofrenia en su etapa adulta. Creo que eso da la respuesta. Bien. Y sí tiene cura. De hecho, quien pregunta si se puede reconectar, porque es reconectar el tema de esquizofrenia, sí se puede. Sí se puede y de hecho es algo que estamos viendo en el diplomado de formación rabínica. Dice, en mi trabajo hay muchos cambios de autoridades que generan incertidumbre. Algo que recomiende para mejorar el ambiente. Bueno, mire, el SOAR, y no solamente el SOAR, volvemos a mencionar, actualmente la ciencia ya lo permite, ya lo ratifica. Es suficiente con que nosotros mantengamos
estados anímicos positivos. Importante, oxigene de manera adecuada sus células, medite, vea comediantes, en serio, algo que le haga reír, que cambie su entorno vibracional. No hay forma de retirar a las personas que traen a lo mejor alguna carga energética nociva. Eso es imposible. Inclusive recordemos que por eso, más que un precepto religioso, el Shabbat, que se celebra en el judaísmo, tiene el propósito de que nosotros nos detengamos, nos desaceleremos, conectemos con el poder de la conciencia colectiva, de la cual ya hemos hablado también anteriormente, y nos beneficiemos para que durante los otros 6 días esa emanación que nos llena de plenitud vaya menguando. Y tiene que ir menguando, es normal. Y después el siguiente Shabbat nuevamente se renueva. Bien, bien. Bueno, entonces es importante que nosotros, de forma individual, hagamos un proceso de introspección, que nos preguntemos acerca de si muchas veces nosotros estamos siendo permisibles o estamos permitiendo que también quienes se encuentran en nuestro entorno estén recibiendo información nociva. Aspectos que muchas veces parecerían eh, comentarios inocentes, quienes a manera de broma llegan a decirle, por ejemplo, y esto es muy cierto, miren, hablando del poder de lo que escuchamos. He escuchado que de pronto una persona le dice a su pareja, hola gordito, hola gordita. ¿Sabe que eso va a terminar manifestando físicamente en la persona ese aspecto? Es en serio. Aunque parezca cariñoso, hay quien se dice, ay, ay, tontito, ay, tontita. No por decirlo en diminutivo, deja de impactar. Eso es muy, muy importante. ¿Qué es lo que está ingresando entonces a nosotros? ¿Cuál es la información que se está creando? Hay personas que de pronto dicen, en Ciudad de México ocurre mucho, que de pronto usted llega a visitar a una persona y dice, bienvenido a tu pobre casa. Shalom. No, jamás se debe decir eso. Jamás describe eso, jamás debes de generar este tipo de palabras, y más si alguien es consciente sobre el gran poder que hay en lo que emite. Bien. Entonces tenemos una tarea a la que le invito a reflexionar. Ponga atención a aquello que está escuchando, ponga atención a aquello que le dice a sus seres amados, con qué tipo de anuncios se está durmiendo, si hay alguna manifestación física en el ojo izquierdo o derecho, hemos mencionado, tenemos que hacer algo al respecto, y entonces comienza a mejorar físicamente el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque ese es el propósito del árbol de la vida, señalarnos dónde están las afectaciones físicas, qué tenemos que hacer para comenzar a sanar en base a la modificación de comportamientos que también todos y cada uno de nosotros decidamos voluntariamente seguir. Bien, como siempre, es un gusto poder estar aquí con ustedes, estudiando y aprendiendo. Deseo una Kadosh Baruj Hu, que el Santo Bendito sea, que algo, por lo menos un enunciado de lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy, Baruch Hashem quede en su corazón y le ayude a seguir siempre creciendo más y más en todo momento. Gloria a todos, Shalom Brajot, hasta pronto. Muy buena noche. Shalom a todos.